Amén. Bendiciones a cada uno de aquellos que está al pendiente de estas clases que Dios ha puesto en el corazón de esta su iglesia Reino Unido Centro de Adoración. Estamos una vez más acá aportando en la extensión del reino de Dios, evangelizando a través de este medio que Dios ha facilitado. Así de que gracias a cada uno de aquellos que se han dispuesto a que juntos sigamos creciendo en la palabra del Señor. Así de que en el día de hoy estaremos viendo el tema de la segunda venida de Cristo. El regreso de Cristo o la segunda venida de Cristo es la que nosotros en este día vamos a estar viendo, y todo aquel que tenga acceso a la palabra del Señor, lo invito a que la abra y lo haga en el libro de Mateo. Estaremos viendo el libro de Mateo capítulo 24 y sus versículos del 29 al 35. Leemos la palabra del Señor, que ya es bendita, y dice así: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bendito nuestro Dios, porque nos ha permitido a lo largo de estos últimos jueves abordar temas tan importantes que son referentes a los eventos finales, a los días que están por culminar, a los últimos días o los últimos acontecimientos que la Biblia nos da a conocer para que nosotros como iglesia vayamos preparándonos. Sin embargo, si vemos una mirada al pasado o a las clases anteriores, estaremos viendo que al principio, cuando veíamos la lectura de Mateo 24, abordábamos cuatro importantes sucesos o acontecimientos que Cristo de manera escatológica dejó plasmada para que nosotros, sus hijos, sus hermanos, tengamos conocimiento de aquello que está por venir. Veíamos cómo es que las señales antes del fin es lo que estamos viviendo en estos tiempos, porque vemos cómo se ha incrementado toda la negatividad, pero esos eventos son aquellos que son previos. Y el segundo evento, que es el arrebatamiento de la iglesia, suceso mismo que estamos ya por vivir, que estamos ya solamente esperando de un momento a otro, como dijo Pablo en 1 Corintios 15, que será en un abrir y cerrar de ojos, en un de repente. Y el tercer evento del que hablábamos al principio en el libro de Mateo 24, veíamos que sería el surgimiento o la aparición del anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, como Pablo lo llama en segunda de Tesalonicenses 2 y 3. Pero ahora abordaremos el cuarto evento del que hablamos al principio. Este será la culminación de los cuatro eventos de los que hablábamos al principio en el libro de Mateo 24, porque Jesucristo deja, dije ya de manera escatológica, o sea, eventos que están por surgir, y nos deja plasmada su palabra para que nosotros reconozcamos que en esos eventos nosotros estaremos que estar preparados para que entonces surja todo aquello que Dios ha profetizado, ya que surgirá para esos tiempos. Pero veamos cómo comienza la palabra en el versículo 29 de Mateo 24, que fue el que leímos. Dice: e inmediatamente después de la tribulación. O sea, después de la tribulación, inmediatamente después de ese evento, dice el versículo 19, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, es un evento de gran envergadura, de gran magnitud, porque es un evento cósmico. Démonos cuenta que de lo que Jesucristo está hablando acá son elementos cósmicos de los cuales nosotros de manera humana no tenemos acceso. Sin embargo, Dios en su firmamento ha puesto toda aquella belleza de la cual el salmista dice que Él lo hizo con la palma de sus manos, que Él creó todo lo existente para que nosotros viéramos su poder. Pero cuando nosotros vemos que inmediatamente después de la tribulación, dice que ocurrirá un evento tan
trascendental, de lo cual nosotros ahora quizás si nos profundizamos un poco más y nos metemos en el panorama, en la historia, estaremos viendo que es un evento del cual precioso fuera estar presente, no solo porque si nos damos cuenta en la limitación de luz que habrá, de hecho habrá una tiniebla completa, de hecho habrá una gran oscuridad, una densa oscuridad, de lo cual nadie podrá siquiera verse el uno al otro como aquello que pasaba cuando el pueblo de Dios estaba manifestando Dios las 10 plagas para que fueran liberados de la esclavitud que tenían en Egipto. Aquella densa tiniebla de la cual dice en el libro de Éxodo que no se miraba el uno al otro, ni siquiera podían ver sus manos poniéndola frente a su rostro. Pero tomemos nosotros una idea. Dice que inmediatamente después de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, o sea, serán estremecidas, sufrirán un cataclismo. Pero si nosotros nos concentramos en toda esa limitación, nos daremos cuenta que en el evento habrá una tiniebla, una oscuridad total. O sea, cuando Jesucristo dice, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, que es lo que dice en el versículo 30, démonos cuenta y pongámonos en el panorama de que cuando Jesucristo surja, todo estará en una densa tiniebla. De hecho, hay quienes interpretan la caída de las estrellas como los demonios o los ángeles caídos, que son los que serán expulsados del cielo astral para poder entonces venir a cumplir a mayor demanda la perdición que habrá acá sobre la tierra en el tiempo de la gran tribulación. Pero nosotros veamos que dice después de la gran tribulación. Después de esta tribulación, recordemos que cuando veíamos acerca del surgimiento del anticristo, vimos de que son 7 años aquellos que el anticristo gobernará, porque son los 7 años que Dios ha estipulado como la semana profética dada a Daniel en Daniel 9:25. Esa semana profética que equivale bíblicamente a 7 años, porque recordemos de que la Biblia nos da a conocer de que una semana para Dios puede ser 7 días o pueden ser 7 años. Sin embargo, no ahondaremos en ello ahora, pero nosotros nos daremos cuenta que, como veíamos anteriormente, la semana 69 se cumplió cuando Jesucristo hizo su entrada triunfal a Jerusalén. Cuando Jesucristo entra para ser el cordero inmolado, el cordero de aquel que Juan el Bautista en Juan 1:29 dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento se estaba cumpliendo la semana 69. Pero ahora estamos ya incluidos, estamos ya dentro en estos estudios de lo que será la semana 70. Ahorita estamos viviendo ciertamente en este tiempo moderno el tiempo de gracia. O sea, el reloj profético de Dios está ahorita está parado porque Israel está esperando nada más esta semana 70, que son los 7 años con los que culminarán estos eventos. Pero estando ya adentrados nosotros en este estudio acerca de los eventos finales, estaremos viendo que cuando el anticristo surja, entonces con ello comenzará y dará inicio también a la semana 70. Recuerde que cuando el anticristo surja, será entonces 3 años y medio de lo que se llama tribulación, o sea, 3 años y medio de los cuales él ofrecerá paz y la cumplirá. Pero después de ello, entonces romperá su pacto con Israel y las otras naciones palestinas. Y entonces surgirá aquello que es conocido en la Biblia como gran tribulación, que son los 3 años y medio finales de esta semana profética, de los cuales entonces vendrá aquello de lo que Jesucristo dijo que ni antes ni después había surgido tal calamidad, tal desesperación para la gente. Imagínese usted aquellos que estuvieron viviendo lo que fue la Segunda Guerra Mundial, o aquellos que estuvieron cuando las bombas fueron lanzadas por este país a las ciudades de Nagasaki e Hiroshima. ¿Cuál fue el caos que ellos vivieron en ese entonces? Un tiempo de incertidumbre. Pero tomémonos a una idea de lo que Jesucristo dijo, que ni antes ni después algo igual surgiría. Pero cuando nosotros vemos entonces que la gran tribulación da final a lo que es el poder o el gobierno del anticristo, pero con ello también da el surgimiento a esto que leímos ahorita. Por eso dice que después de la tribulación, o sea, cuando termine esa semana 70, cuando culmine la gran tribulación, esos 3 años y medio de caos, que son con los que cierra el anticristo, la más grande persecución a la iglesia o a los judíos, entonces con ello culminará también la semana 70. Pero veamos ahora cómo es que Jesucristo entonces aborda ahora
su entrada triunfal. Recordemos de que Cristo cuando vino, vino en un tiempo de gracia. Por eso Cristo vino con un corazón amoroso. Cristo vino a morir por nosotros los pecadores, para que encontráramos nosotros redención nuevamente, o sea, buena relación que se había perdido ya con el Padre. Y Jesucristo puso su vida misma para que nosotros llegáramos nuevamente a recobrar aquello que Satanás había robado desde el jardín del Edén. Pero Jesucristo vino con un sentimiento amoroso. Jesucristo vino a dar su amor, su vida y todo lo que venía de Él por amor a cada uno de nosotros. Sin embargo, el elemento que Cristo nos dejó a través de su gracia para que nosotros podamos en Él encontrar vida eterna, ese tiempo culminará cuando Jesucristo venga, porque entonces ya no vendrá con esa misma postura con la que vino al principio, a abordar el corazón de los hombres para que tornaran y dejaran la maldad, para que la convirtieran en piedad y misericordia. Jesucristo vendrá, sí, pero vendrá entonces ya con una postura diferente. Ya vendrá como aquel regidor, como aquel que vendrá a hacer juicio, porque el tiempo de gracia ha culminado, la espera, el tiempo de extensión para todos aquellos que pudieron haber alcanzado el favor de Dios a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, tendrá su tiempo de culminación. O sea, cuando la palabra del Señor Jesucristo mismo dice: porque las ciencias acabarán, las lenguas cesarán y también las profecías terminarán. Y entonces todo se cumplirá. O sea, todo tiene un tiempo limitado, todo tiene ya un tiempo establecido por Dios. Pero veamos cómo es que entonces, después de estas señales cósmicas, Jesucristo habla escatológicamente, o sea, en tiempo que surgirá, que vendrá, en tiempo que está por llegar. Él dice que después, inmediatamente, después de estas señales en el cielo, después de estos 4 grandes eventos que surgirán previos al surgimiento de Cristo en el cielo, porque no pensemos que, como algunos dicen, que ahora porque la ciencia está avanzada, entonces quizá cuando Cristo venga, dice que todo ojo lo verá y será tan fácil, porque será como el relámpago que nace en el oriente y se ve o se deja ver hasta el occidente. O sea, en este tiempo moderno, quienes quieren interpretar esta sección, dicen de que ahora que la ciencia está avanzada y hay computadoras, hay celulares, hay televisores, dicen de que tal vez ese evento podrá ser visto a nivel mundial a través de cámaras para que todos tengan acceso. Sin embargo, recordemos de que hay todavía ciertas islas, hay ciertas regiones recónditas en nuestros países, mayormente en Sudamérica, donde hay tribus, civilizaciones que no tienen acceso ni siquiera a luz, mucho menos a un aparato como esto de manera científica. O sea, queda descartada la posibilidad esa, porque Cristo mismo no necesita de elementos de creación humana para hacer surgir su poder y gloria. Recordemos de que en la lectura que tuvimos dice que Él vendrá con gran poder y gloria. O sea, el poder y la gran gloria que Él manifestará en ese entonces es porque es independiente para todo lo que Él tiene ya declarado que hará para ese surgimiento. Pero dice que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Sin embargo, hay quienes dicen de que surgirá tal vez alguna luz, algo que lo anuncie. No, sin embargo, cuando nosotros vemos el libro de Zacarías, nosotros vemos que la señal es Cristo mismo. O sea, la señal es Cristo mismo llegando, surgiendo en el cielo, para que cada uno de aquellos que tiene vista, entonces se dará cuenta de que Cristo es aquel que ha regresado, pero que se está manifestando para que ningún ojo siquiera sea limitado a no ver tal acontecimiento. O sea, Jesucristo vendrá sí, pero no necesitará elemento humano alguno creado por el hombre, sino que Él de manera natural y poderosa, con la autoridad y soberanía que Él tiene, hará surgir los eventos sin necesidad de que la mano humana ponga algo que ver para que Cristo se manifieste en ese entonces. Pero veamos cómo es que Jesucristo vendrá. La palabra dice en el libro de Apocalipsis que Él vendrá en las nubes. De hecho, cuando nosotros vemos en el libro de Primera de Tesalonicenses, usted mirará en Primera de Tesalonicenses 4:16, que dice: y Cristo mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros que estaremos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. O sea, tal manifestación, tal evento es algo que Cristo hará surgir en ese entonces. Pero ¿cuál será ese evento que nosotros estamos esperando? De hecho, Jesucristo, Él vendrá
porque Él volverá de la manera que se fue. Recuerde que cuando usted mira en el libro de Hechos, en el capítulo 1, y usted que tiene tiempo en casa, usted puede leer los versículos de 9 al 11, y usted mirará que cuando en el versículo 8 Jesucristo dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Sin embargo, después de estas palabras, dice el versículo 9, que Jesucristo fue alzado y una nube lo tomó. Y aquellos que estaban presentes, sus discípulos, se quedaron viendo al cielo, viendo cómo la nube lo ocultaba de su vista. Pero la palabra dice de que dos varones con vestiduras blancas se les presentaron a estos discípulos y les dijeron: varones galileos, ¿qué miráis para arriba? ¿Qué miráis hacia el cielo? A este Jesucristo que vosotros habéis visto irse en las nubes, de esa misma manera Él también volverá. O sea, Jesucristo volverá ciertamente como lo ha establecido. De hecho, déjeme decirle de que los eventos se están cumpliendo no porque están escritos en la palabra, sino porque están escritos en la palabra es que están tomando vida. Si usted se da cuenta, es algo diferente. O sea, una cosa es que las cosas ocurran porque ya están establecidas, y otra es porque ya se establecieron, tienen que surgir. O sea, no hay manera en la que el hombre ponga su voluntad para el surgimiento de los eventos. O sea, ajustarnos a la voluntad de Dios, eso es el bien del hombre. No como algunos piensan de que haciendo declaraciones o decretos o profetizando o haciendo lo que quieran, harán que Dios se torne a cumplir lo que ellos desean. No, nosotros tenemos que tornarnos a la voluntad de Dios porque Él es el soberano, Él tiene su autoridad plena, y nosotros como hijos de Dios necesitamos abordar la voluntad de Dios porque Él es el que surge y tiene todo tipo de autoridad sobre nosotros. Pero dice de que Él hará con voz de trompeta. O sea, usted recuerde que la trompeta es un instrumento que el ejército hasta el día de hoy usa para convocación. De hecho, la convocación es a través de trompeta. En el Antiguo Testamento, el antiguo pueblo de Dios era convocado a través de trompeta. O sea, cuando tenían que salir a hacer ciertas diligencias, batallas o lo que fuera, donde el rey necesitaba hablar con su ejército, estos eran convocados a través del sonido de trompeta. No de shofar, porque el shofar manifiesta la presencia del Dios viviente. El shofar manifiesta la gloria de Dios declarada en el lugar donde el shofar está siendo tocado. O sea, la trompeta de la que Jesucristo habla es una convocación, es una reunión, es una agrupación donde todos aquellos escogidos, como dice el versículo 31, serán convocados. Llegarán porque Jesucristo los está llamando de los cuatro vientos del cielo, de los cuatro vientos, de los cuatro puntos de la tierra. Ellos serán y surgirán porque estos escogidos, recuerde que el evento se está dando en la misma Jerusalén. Dije antes de que la historia humana surge y termina en el mismo lugar de inicio. Por eso es de que Jesucristo, recuerde que es un judío. Nosotros dependemos de la voluntad judía, porque Jesucristo extendió su favor, su misericordia a nosotros que sin ser judíos, siendo gentiles, Dios por gracia expuso su favor, y ahora viviendo en este tiempo donde como iglesia hemos sido insertados, Cristo hizo detener ese reloj profético para que en la semana 70 se detuviera un tiempo mientras daba vida. Y la vida que ha dado a la iglesia es para que esta misma iglesia esté en el tiempo en el cual tiene que darse a conocer la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, pero también necesita ser llevada para que cuando estos eventos que competen únicamente a aquel pueblo de donde la historia comienza, porque recuerde que fue un pueblo del cual la palabra dice que vivían en constante prostitución. Digo prostitución porque eso significa que ellos estaban constantemente cambiando dioses, dejando al único Dios vivo y verdadero, aquel del que Jesucristo dice en el libro de Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que conozcan a Dios, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, el que fue enviado por Él. O sea, cuando la palabra del Señor se cumpla, culminará ciertamente en el lugar de donde comenzó. Por eso de que ahí habla Jesucristo acerca de una clave que nosotros como cristianos, o el pueblo que lo escuchaba en ese entonces, los discípulos representando a la iglesia de ese entonces, la iglesia primitiva, Jesucristo le da a conocer ciertos elementos de los cuales para ellos podían ser señales. Por eso dice: cuando veáis en la higuera que sus ramas están tiernas y sus hojas están brotando o están reverdeciendo,
entonces sabréis que el verano está cerca. Eso significa, a manera de parábola, Jesucristo hablando, que cuando habla de higuera, la palabra del Señor habla directamente de Israel. De hecho, Israel es conocido como higuera. Cuando Jesucristo en unos capítulos anteriores, en el capítulo 25, va a la higuera y al no encontrar fruto la maldice, o para que se seque, es porque en ese entonces la higuera no estaba brotando porque no era su tiempo aún. O sea, la higuera de ese entonces, Israel no estaba dando los frutos que en ese entonces esperaban. Pero ahora Jesucristo habla de una siguiente etapa, de una siguiente fase, donde la higuera entonces brotará en sus ramas y sus hojas reverdecerán, porque entonces será un tiempo en el cual esta higuera sí fructificará. Estoy hablando sí ciertamente de Israel, porque la palabra del Señor, cuando se refiere a la higuera, está hablando directamente de Israel. Pero si nosotros ahora ponemos a la higuera en Israel y vemos cómo entonces sus ramas están brotando y sus hojas están reverdeciendo, eso significa que está a punto de dar fruto. O sea, Israel, recuerde que Israel fue un pueblo que en la diáspora o en la dispersación de Israel, cuando Dios lo castiga y Roma lo lleva a diferentes partes del mundo, recuerde que a través de esta diáspora o dispersación, Israel, los judíos, fueron llevados a diferentes países. Sin embargo, el 14 de mayo de 1948, recuerde que después de haber tenido sede en diferentes países, Inglaterra, Francia y en diferentes países, porque no era un país determinado como independiente, no era un país más conocido a nivel mundial, pero ya en el 14 de mayo de 1948, Israel es establecido por la gracia del Señor como un país independiente. O sea, a partir de ese entonces la historia torna y toma un nuevo giro. A partir del 14 de mayo de 1948, la historia comienza entonces a acercarse cada vez más a estas palabras que Jesucristo estaba hablando a su pueblo, del cual estaba ya a punto de dejar. En ese entonces, el 14 de mayo de 1948, Israel viene entonces y se independiza. Viene a ser un país independiente, viene a ser un país del cual tiene su propia constitución y tiene sus propios derechos y obligaciones, sus propias leyes. Eso significa que ahora este país entonces es la higuera, de la cual ciertamente está reverdeciendo, porque está volviendo nuevamente, no a aquel tiempo en el que Jesucristo no encontró frutos, porque no era el tiempo en el que la higuera Israel estaría dando los frutos que estaban ya determinados para que Israel los diera. Recuerde que la palabra del Señor, cuando Pablo habla, dice, porque los judíos, Israel fue cegado a medias. O sea, no completamente, sino que a medias, para que en esta ceguera temporal diera surgimiento a algo tan precioso que somos nosotros. Usted y yo no teníamos oportunidad, pero debido a la ceguera temporal, a la media ceguera que Dios puso en la vista de los israelitas o judíos, entonces nosotros hemos sido llevados a ese bendito privilegio de ser llamados ahora los embajadores que Dios ha dejado acá para que Cristo Jesús sea dado a conocer, y aquellas almas que no le conocen y que están direccionadas a ir al abismo de manera eterna, reciban la gracia del Señor, la vida, a través de la entidad que es la iglesia, para que pregone las verdades del reino. Pero entonces, ¿cómo nosotros vamos a ver que cuando Jesucristo venga será un tiempo determinado? Recuerde que cuando Jesucristo venga por la iglesia en el arrebatamiento, el mismo Pablo dice en 1 Corintios 15, el 51 en adelante, que será en un de repente, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros seremos transformados. O sea, en el tiempo en el que Cristo venga por la iglesia es un de repente. El arrebatamiento de la iglesia ciertamente surgirá en un momento en el que no sé siquiera si esta sea la última vez que Dios me permite presentarme a ustedes a través de este medio, y tal vez esta noche Él vendrá, porque ciertamente vendrá, como dijo Él, como ladrón de noche. Como el novio que se presentó cuando las 10 vírgenes estaban, las 5 sensatas y las 5 insensatas, cuando esperaban al novio, pero la palabra dice que en esa parábola que el novio llegó a la medianoche. O sea, Jesucristo surgirá así, en un tiempo en el que nadie lo espera, en un tiempo en el que la gente estará viviendo su vida, estará viviendo como en los tiempos de Noé, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Pero Jesucristo ciertamente en el arrebatamiento
no dará a conocer en el momento de su venida, sino será en un de repente, porque él mismo lo dijo, que ni él mismo lo sabía. Pero en esta su segunda venida, déjeme decirle que ahí ya hay elementos que dan a conocer su tiempo de regreso. Una vez la iglesia sea levantada, entonces el tic-tac de Dios comenzará nuevamente a mover sus agujas, y de allí en adelante serán 7 años, de los cuales el anticristo hará suya la humanidad que Dios ha dejado acá en la tierra. O sea, cuando la iglesia sea levantada, entonces esos 7 años se sabe que será el tiempo en el que Cristo vendrá. O sea, ya habrá un conocimiento previo del tiempo en el que Cristo vendrá. O sea, en ese entonces sí ya hay elementos que darán a conocer a quienes se queden de que Jesucristo está a las vueltas y que vendrá, pero que vendrá no de la manera que vino la primera vez. Vendrá ciertamente a plasmar su reino acá en la tierra. Déjeme decirle que dije ya que Él vendrá ciertamente a dar por acabado el imperio del anticristo, y con ello también vendrá a dar terminación a toda la maldad que a través de Satanás vino a surgir desde el principio de la historia en el jardín del Edén. Pero ciertamente Él vendrá, y primeramente lo que hará es hacer juicio a las naciones penitentes. Él vendrá ciertamente a sentar su reino milenial. 1000 años de los cuales Satanás estará encadenado, pero después de esos 1000 años, entonces la iglesia estará con Él, pero estará viviendo tiempos diferentes. ¿Estaremos nosotros entonces para esa tribulación? ¿Será que nosotros vayamos a sufrir en esa tribulación? Alégrese, porque traigo buenas noticias en esta noche. Cuando Jesucristo viene es un tiempo de gozo para la iglesia. ¿Por qué le digo esto? Porque en ese entonces la iglesia estará también presente, pero no en el padecimiento, no en el sufrimiento, sino en el gozo que juntamente con Cristo tendremos nosotros en su venida. Y para ello, en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, y los versículos 13 y 14, usted tiene tiempo en casa, usted lo puede leer si usted quiere corroborar, que la palabra dice de esta manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Pero abrace este versículo 14, porque ese es el que nos lleva y nos trae con Jesucristo. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Así de que, amado pueblo, amada iglesia, nosotros ciertamente no estaremos en la tribulación, no estaremos en la gran tribulación. Estaremos gozándonos en las bodas del Cordero. Estaremos gozándonos en el tribunal de Cristo, donde usted y yo, si aportamos para el reino, si trajimos almas para que fueran salvas y fueron inscritas en el libro de la vida del Cordero, entonces usted y yo tendremos 3 años y medio. Cuando acá esté la tribulación, nosotros estaremos gozándonos con Cristo, recibiendo todos aquellos galardones que Él nos tiene preparados en el tribunal de Cristo. Pero cuando acá ellos estén en la gran tribulación previa a la venida de Cristo, nosotros estaremos gozándonos en nuestra segunda parte, en nuestros 3 años y medio, después en la cena de las bodas del Cordero. Por eso es de que la palabra dice que Él vendrá con sus ángeles, con todo su ejército celestial. Y siéntase dichoso, siéntase feliz, alegre, gozoso, porque yo solo con leer la palabra y hablarle a usted acerca de eso, mi corazón resuena, porque me imagino el momento tan precioso que la iglesia estará viviendo en ese momento, porque la palabra dice que cuando Cristo venga en su caballo blanco, dice, entonces con Él también vendrá el ejército celestial con sus caballos blancos. Todo un gran ejército celestial vendrá en las nubes. Por eso en Hechos 1:11, los 2 varones con vestiduras blancas dijeron a los galileos: así como se ha ido, como lo habéis visto irse, así mismo vendrá en las nubes. Vea usted el panorama. Solo métase un ratito en el cuadro y usted vea qué maravilloso cuando Cristo venga en su caballo blanco y con su ejército de ángeles, con su ejército celestial, cada uno en sus preciosos caballos blancos, con sus ropas, como dice la palabra, de un lino finísimo, blanco, completamente blanco. Y juntamente con ellos también la iglesia vendrá. Por eso dice en Primera de Tesalonicenses 4:14,
porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. Cuando Jesús venga, usted y yo vendremos juntamente con Él. O sea, tendremos un viaje de ida, pero también un viaje de retorno. Un viaje en el que Él nos recibirá en el aire y otro viaje en el que vendremos juntamente con Él, como en la caravana de todo el ejército celestial, para entonces venir y ser aquellos jueces que Él pondrá en sus tronos, para que nosotros como iglesia, aquellos que hayan llenado el requisito, formen parte de aquel jurado del cual nosotros estaremos juzgando incluso a aquellos judíos que no quisieron hacer caso al llamado de Dios en Cristo Jesús. Pero el llamado de hoy es este. ¿Tú estás dispuesto a venir con Cristo cuando Él venga en su segunda venida? ¿Estarás tú dispuesto para que Cristo te lleve y lo recibas en el aire juntamente con los que ya durmieron en su nombre? Y vengamos para que una sola agrupación, un solo ejército celestial y el ejército que Dios ha llamado, para que nosotros como iglesia estemos presentes y en estos eventos tan majestuosos nosotros estaremos viviendo ese tiempo maravilloso por haber aceptado a aquel que derramó su sangre carmesí en la cruz del Calvario. El día de hoy yo te invito, si no lo has hecho, gózate conmigo y gózate con cada uno de aquellos que han entendido que la palabra del Señor es la palabra, como dijo Pedro, tenemos la palabra profética más segura, porque la palabra profética más segura es la palabra que Dios nos dejó como manual. Si tú vas nada más escuchando dichos de hombres, si estás escuchando conceptos humanos, déjame decirte que eso no es seguir a Dios. Seguir a Dios es seguir su voluntad, y su voluntad está plasmada en su palabra. Si tú quieres seguir la voluntad de Dios, tienes que apegarte a lo que Él dejó establecido para ti y para mí. Pero si tú quieres, al igual que yo deseo de todo corazón, ser parte de aquella inmensa caravana, donde no es un número 144,000 como muchos piensan, no. Es un número tan grandioso que Dios ha determinado en su amplio corazón para dar oportunidad a todos aquellos de los que el apóstol Pedro dice, y porque Dios no tarda sus promesas como algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Has entendido tú esta palabra? ¿Has entendido que Cristo viene sí? Pero Cristo no quiere tener juicio para ti. Cristo quiere que tú seas parte de su caravana. Cristo quiere que tú y yo vengamos con Él para que nos gocemos en su regreso. Y ponte en el cuadro, volando en las nubes, juntamente con Él, para venir acá y hacer juicio a aquellos que no aceptaron a aquel que vino a morir a la cruz por ti y por mí. Amén. Medita al respecto. Reflexiona, determina tu vida y con ello determinará la vida de aquellos que dependen de ti. Te amamos, somos tu iglesia, Reino Unido Centro de Adoración, y estamos acá para aportar, para que las almas que son de Dios vengan nuevamente a retomar su posición. Te bendigo, nos vemos de 2 jueves en adelante. Dios siga derramando amplias bendiciones sobre tu vida y la de tu familia. Amén.